Hola, querido Salvador, ¿cómo estás? Guille, muy bien, bien, gracias. Aquí esperándote para entablar nuestro diálogo. Sí, pues yo también muy lista y pues como siempre con este entusiasmo de comenzar y continuar estos diálogos divinos. Entonces se nos ocurre aquí dos preguntas, ¿no? Una ya la has contestado pues más de una vez, pero creo que siempre estará vigente, siempre hay personas pues que nos escuchan de nuevo y que están empezando a conocer esto de los escritos de Luisa y que tienen todo el interés de seguir y entrar en esta vida en la divina voluntad. Y bueno, por eso te la vuelvo a hacer de nuevo. Ya que tenemos todo este panorama tan maravilloso, tan atrayente, tan interesante, y a la vez que vemos que es alcanzable, bueno, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esa vida tan bella de nuestra mamá, esa vida divina semejante al verbo encarnado? ¿Qué debemos hacer? Esa es una pregunta. Y la otra sería, con todo esto que se habla sobre los últimos tiempos y con los conocimientos de la divina voluntad que Jesús quiere que vivamos, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia este tema tan constante últimamente y que muchos se van por el lado equivocado? Y tienes dos preguntas en tu mesita. Bueno, interesante la segunda y muy útil la primera, ¿no? Sí, Sobre todo porque, como tú dices, es algo que siempre estamos pendientes tratando de lograr conocer el qué debo hacer. Ya tenemos el modelo. Tú ahorita lo pones en nuestra madre, en la Virgen, que efectivamente ella debería de ser como el modelo de toda la humanidad para seguir, ¿sí? Ese modelo a imitar. Bueno, pongámosle otro modelo, o sea, Jesús, que todavía es un poquito más elevado, ¿no? Porque lo que María es por don, por gracia, Jesús lo es por naturaleza. Si no mal recuerdo, Guille, hubo un programa, creo que fue el noveno o algo así, en donde hablábamos de esto. Y ya decíamos que, en primer lugar, para llegar a vivir en este reino, para llegar a asemejarnos a Jesús y a María, lo primero es entender que no hay llaves, que no hay puertas, que no hay caminos. Y esto es lógico, o sea, no hay nada que la criatura pueda hacer para lograr alcanzar una vida divina. Porque lo mejor que la criatura puede hacer siempre será humano, aunque sea humanamente santo. Pero la distancia entre lo humanamente santo y lo divino, pues es inmensa. Entonces la criatura no tiene esa posibilidad de poder alcanzar una vida divina. Tenemos que entender que esto es un don y que si de lo que se trata es de vivir una vida divina, entonces el principal actor debe ser Dios. O sea, Él debe ser como como si fuera una obra de teatro, pero una obra de teatro casi como si fuera un monólogo.
Y un monólogo porque el que va a poner, el que va a disponer, el que va a hacer, el que va a todo es Dios. Y todo eso lo va a hacer en el hombre. Y lo único que le toca al hombre hacer es disponerse a recibir todo el obrar divino. Esto en términos muy generales puede sonar un poquito como a predestinación, puede sonar como a que Dios nos va a obligar, nos va a forzar a actuar de determinada manera. Siempre estamos con la idea de que si Dios me dio mi vida, yo soy libre y tengo que hacerla a mi manera. Y esto creo que lo hemos pensado todos. No digo algunas personas, sino todos hemos llegado a tener esta idea. Pero creo que no vamos a irnos mucho a repetir este noveno programa. Yo más bien los invitaría a oírlo porque ahí creo que se desarrolló bastante amplio el tema. Yo me quisiera referir en esto a algo que no tratamos en aquella vez y que es conveniente tenerlo en mente. Dentro de la revelación, dentro de la Sagrada Escritura, Guille, hay pasajes muy raros porque como que contradicen un poquito esa libertad que Dios nos ha dado. Y uno de esos pasajes está en San Pablo, como de costumbre. Ya ves que San Pablo es el que metió el desorden en la cosa dogmática, ¿no?, que se tenía de Dios. Y San Pablo dice, por cuanto somos hechura suya en la gracia, como lo fuimos en la naturaleza, creados en Jesucristo para obras buenas, preparadas por Dios desde la eternidad para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Me voy a permitir hacerte una pregunta, Guille. ¿A qué te suena? Pues no te sé contestar. O sea, te suena como, bueno, a mí en lo personal me suena como si Dios nos diera un guión ya preparado por Él y nosotros somos simplemente los actores y Él es el autor de la obra, ¿sí? De alguna manera, o nos puede sonar a predestinación. Estoy predestinado a esto, porque fuimos creados para obras buenas preparadas por Dios desde la eternidad, para que nos ejercitemos en ellas y merezcamos la gloria. Bueno, si lo que Dios quiere para nosotros, Guille, es el que vivamos una vida divina, por fuerza, esa vida divina debe ser preparada por Él. Esa vida divina debe haber salido de Él. Y nos es dada no como una imposición, sino como una opción, no como un logro. No es algo que yo tenga que lograr hacer, sino es algo que yo tengo que desear tener. Es algo así como una vocación, o sea, un llamado a. Si tú quieres ponerlo así, sí, como un llamado a vivir vida divina. Y que se ¿Sí? espera una respuesta. Ah, exactamente. No se espera una acción, ¿sí? O sea, yo te digo, Guille, te invito
a un paseo en avión, en mi avión, yo tengo un avión. Bueno, lo que yo estoy esperando de ti no es que te pongas a trabajar y a estudiar para ser piloto aviador y que luego conozcas el avión y que hagas mil cosas para venir a dar una vuelta en mi avión. ¿De acuerdo? O sea, no te estoy proponiendo que vengas a hacerlo, digo que lo hagas. Te estoy invitando y lo único que espero de ti es que aceptes o rechaces la invitación. Sí, me dejes en libertad. Así es. Tú me dices, no, gracias, mira, no puedo, no tengo tiempo, no me gusta, me siento mal en ahí, o simplemente no quiero. De acuerdo, no hay problema, no. Y si me dices, ¿sabes qué? Sí quiero, sí quiero ir, bueno, ya está hecho. ¿De acuerdo? Sí, Pero yo tengo que proveer el avión, el piloto, el combustible, los permisos, todo lo que se requiera. Entonces, tú no tienes que hacer nada de eso porque tú no tienes ni que adquirir el avión, ni que fabricarlo, ni que nada. Tú simplemente dices, voy. Bueno, es lo mismo que estaba pasando en esta santidad. Hasta ahora, hasta antes de Luisa, la invitación fue a vuélvete santo, ¿sí? La invitación divina fue sean santos, sean se- perfectos. sean. O sea, Y bueno, ese sean nos está hablando de trabaja, esfuérzate, o lógralo, adquiere, o sea, y todo con el esfuerzo personal. Y ahí entran todas las prácticas que nosotros podamos imaginar. Prácticas que van encaminadas a una misma cosa, que es imitación de vida. Volviendo a nuestro ejemplo del avión, si yo te digo, Guille, en vez de decirte, te invito a dar un paseo, te digo, Guille, ¿por qué no te fabricas un avión? Mira, es brutal. Puedes salir, puedes volar, puedes hacer mil cosas. Híjole, es increíble, Guille. Anímate, hazlo. Ah, bueno, en eso, si tú te animas y tú quieres realmente seguir esa invitación, pues tendrás que empezar a estudiar, así ¿sí? es. Tendrás que esforzarte, tendrás que desvelarte en aprender aviación, en aprender mecánica, en trabajar mucho para hacer dinero, para poder fabricar tu Exacto, avión, ¿sí? exacto. Bueno, esa es la invitación antigua a la santidad. Ahora te necesitas esforzar, necesitas ayunar, necesitas orar mucho, necesitas vencer todos tus vicios con tus virtudes. Y las virtudes, ya hemos repetido mucho, no son más que el esfuerzo personal, un acto humano opuesto a un acto humano natural. Sí, ¿Sí? Un acto humano que quiere parecerse al acto divino. Por lo tanto, se tiene que enfrentar a luchar con un acto humano natural, contra mi propia naturaleza. ¿De acuerdo? O sea, sí, mi acto humano que quiere parecerse a lo divino en la pureza, se tiene que pelear contra mi acto humano natural de la impureza. Por eso es tan difícil y por eso es que Dios nos tiene que fortificar y nos tiene que ayudar por medio de la gracia, ¿sí? Por medio de los sacramentos. O sea, toda la ayuda que la iglesia me da es para hacer que mi acto, que quiere parecerse al acto divino, cobre fuerza para poder enfrentar a una naturaleza humana.
Bueno, pero esa es la invitación a ser como. Pero ahora me dicen, no, ya no queremos esto. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Dice, me agrada tanto el vivir en mi querer, que quitaré de la tierra todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. ¿De acuerdo? Entonces, ya no nos está invitando a imitarlo. Ahora nos está proponiendo que aceptemos o no aceptemos una santidad y un acto que nosotros no podemos realizar, que es el acto divino. ¿Sí? Entonces aquí lo único que nos dice es, ¿aceptas ser como yo? ¿Aceptas ser yo? ¿Aceptas tomar todo lo que yo he preparado desde toda la eternidad para desarrollarlo en ti? Bueno, pues ese es San Pablo en Efesios 2:10. O sea, es la invitación no a trabajar en el sentido estricto de la palabra, sino a aceptar el trabajo que Dios ha hecho. Entonces tú, si aceptas mi invitación a venir a volar en mi avión, tú estás aceptando todo el trabajo que yo he tenido que realizar para tener mi avión. ¿De acuerdo? Entonces es tan sencillo como eso. Y a la hora que estés en el... Sí, Perdón, y como tú dices, lo único que estás esperando de mí en este diálogo imaginario, pues es mi disposición. así es. De decir, sí, órale, me subo y vamos a dar ese paseo. Así es. Y en ese momento tú estarás junto conmigo viendo todo lo que yo veo, haciendo todo lo que yo hago. O sea, ¿por qué? Porque aceptaste la invitación. Bueno, entonces, con este preámbulo, podríamos decir que Dios tiene establecidos todos los actos de las criaturas y el número de ellos. O sea, Dios ya preparó todo lo que tú, Guillermina, y yo, Salvador, y lo que toda la humanidad tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es actos divinos que nosotros seríamos incapaces de poder lograr. Y no me está pidiendo que trabaje. Sabe que todo lo que haga no me va a resultar. Incluso me puede servir de lastre para no aceptar su invitación. Fíjate bien en esto. Todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo nos puede servir de ancla en la tierra para no permitirte subirte al avión. Así es. Imagínate que llegas al avión, me dices, sí, sí voy, y llegas, pero llegas con un tráiler lleno de piezas mecánicas, de engranes, de turbinas, de hélices, de todo. Te digo, Guille, ¿y esto? Es que es lo que he estado haciendo para tener mi avión. Dijo, no, hombre, Guille, por favor, esto no cabe en el avión. Sí. No, pero es que yo me lo quiero llevar. Pero Guille, no cabe. No, pues si no cabe, entonces no voy. Bueno, pues Guille, ahí te quedas, ¿no? Y ojalá que acabes pronto. Y ahí nos vemos. Eso es lo que va a pasar. Sí. Y eso es lo que pasa a veces con nuestro esfuerzo, con nuestra tenacidad en lograr la santidad humana. Que aunque parece que la santidad humana fuera camino, en realidad es un obstáculo para lograr llegar a donde Dios quiere. Entonces, Jesús le dice a Luisa, en este capítulo que empecé a leer ahorita, dice, Dios tiene establecidos
todos los actos de las criaturas y el número de los actos de ellas. Por eso, el empeño de estos actos, porque establecidos por Dios, vienen tomados por mi divina voluntad, los ordena y pone su vida dentro de ellos. Pero, ¿quién da el cumplimiento a estos actos establecidos por el Ser Supremo? Y él mismo contesta, quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina. Creo que queda claro lo que estábamos queriendo decir. Dios pone totalmente todo lo necesario, pero necesita la cooperación de alguien, ¿sí? Para dar cumplimiento a esos actos, porque esos actos ya están en Dios. Son sacados de Dios, son parte de Dios, parte de la vida divina de Dios, pero necesitan llevarse a cabo en el adextra de Dios. Entonces, mientras no se lleven a cabo, están encerrados dentro, están sin una realización. Entonces, esa santidad divina, esa vida divina de Dios, no tiene sentido, no tiene realización dentro de Dios. Te necesita a ti, Guille, para que tú le des cumplimiento. Sí. Y bueno, para eso no requiere absolutamente de nada de tu trabajo. Y aquí quizá valga la pena el volver a meter nuevamente la parábola aquella del banquete de bodas. O sea, lo único que necesitas es disponerte a ir y disponerte a dejar todas tus vestiduras. Te quitas lo que llevas, te quitas tus harapos para ponerte el traje que te van a dar. Entonces aquí te quitas tus obras, te quitas todos los méritos que hayas querido tener en tu vida religiosa para aceptar la vida que Dios te está queriendo dar. ¿De acuerdo? Sí. Creo que no creo que haya mucha dificultad en eso, ¿verdad? No, está bastante claro. O sea, te tienes que quitar todos, incluso tus razonamientos, todo lo que te vas construyendo según tú. Así es. Haces a un lado, como dice Jesús, basta hacer a un lado la piedrecilla de tu voluntad. ¿De tu voluntad? Lo que yo creo, lo que me parece, lo que me conviene. Uh-huh. Y la piedra de tu voluntad es todos los actos que has hecho. No solamente la disposición, sino esa voluntad ha ido creciendo y ha ido aumentando su tamaño con todo lo que has hecho. ¿De acuerdo? O sea, acuérdate lo que le dice Jesús a Luisa, que el hombre nunca pierde nada de lo que hace, que todo queda depositado en su voluntad. Sí. Entonces, esa voluntad, en forma metafórica, en forma de así alegórica, va aumentando su peso de acuerdo a los actos y a las obras que estamos haciendo. Por lo tanto, cada vez nos es más difícil cargarla para quitarla. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, entre más cosas hagamos, entre más méritos hayamos querido tener en nosotros, entre más logros queramos tener desde el punto de vista de espiritual, más peso va a tener esa voluntad y más difícil nos va a resultar el quitarla. Y en algunas ocasiones es terriblemente difícil, hasta imposible, quitar nuestra voluntad por el gran peso que tiene encima. Tú conocerás, al igual que todo mundo,
personas que han crecido tanto en la vida espiritual a través de sus virtudes, a través de todas sus logros en la vida espiritual, que después les resulta total y absolutamente impensable, ya no imposible, sino ni siquiera les parece lógico pensar en quitarlos. Sí, O sea que ellos mismos están impidiendo que Dios cumpla su trabajo en ellos. Bueno, yendo otra vez a tu pregunta, ¿qué necesito hacer para ser igual que mi mamá? Nada. Disponerme a ser igual que ella. Dios ya tiene mis actos. Dios me tiene con Él desde toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la vida divina que Dios quiere que yo viva es eterna con Dios, puesto que es vida divina. No es una vida creada. Por eso es que esos actos ya están. Nada más necesitan que yo diga que sí. Por eso Jesús alaba tanto a los que son como niños. ¿Por qué? Porque son pequeños. Porque un niño todavía no tiene grandes cosas en su voluntad y la puede quitar muy fácil. ¿Sí? Por sí, eso las bienaventuranzas a los sencillos, a los limpios de corazón, a los que no tienen nada en realidad. ¿Por qué? Porque en ellos es donde se puede labrar, en donde se puede poner todo lo que Dios nos quiere dar. Esa es la grandeza del ser humano, esa es la grandeza del ser pequeño. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de la pequeñez cuando hablamos de María? sí, Entonces, quiero ser pequeño, y pequeño quiere decir no tener nada. ¿De acuerdo? No sé si esto contesta un poco ese cuestionamiento. ¿Qué necesito hacer? Neces sí. A ver, ahorita pues se me ocurre otra pregunta, como siempre decimos. Del lado de acá es la voz de, ahora sí que del pueblo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con lo que estás diciendo, de que no se necesita nada más de hacer a un lado la piedrecilla o piedresota, Piedresota. ¿verdad? No se necesita nada. ¿Por qué? Porque es sencillísimo. Desde la eternidad el proyecto de Dios era que viviéramos una vida divina semejante al verbo encarnado y quien puso el obstáculo fuimos nosotros, no Dios. Él lo hizo desde la eternidad como él quería. Pero a ver, ahora en el 2010 que estamos viviendo, yo tengo 70 años. Tan grande eres, Guille. Qué guardadito me lo tengo, ¿verdad? Pero a ver, tengo 70 años y yo estoy conociendo esto, estoy conociendo esta finalidad para la cual Dios me creó. Soy redimida, soy bautizada y me interesa muchísimo esto que estoy conociendo en estos escritos de Luisa Picarreta, ¿verdad? Y yo quiero disponerme y quiero con la ayuda de Dios, por supuesto, mover esta piedra tremenda que he acumulado. Quiero quitar ese obstáculo como un sepulcro, ¿no? Quiero salir, quiero vivir realmente la vida que Dios quería que viviera. Aquí que toda esa piedra para moverla hay que disolverla, todos esos, o que ponerle dinamita, que o sea, todos esos actos que yo he vivido durante 70 años, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, lo primero que te diría es que afortunada tú que ya tienes 70 años. ¿Por qué afortunada? Porque tienes menos tiempo de vivir y por lo tanto menos tiempo de poderte salir. Sí, sí, ¿Sí? sí, comprendo.
sí se entiende lo que quiero decir. Ya tengo Pobre, menos actos para para hacerlos salirte, para mí. para salirte, ¿sí? Entonces, por un lado, entender que no importa la edad, no importa el qué tanto, qué tan grande o qué tan joven soy. Lo que importa es quitar la piedra de nuestra voluntad. Ahora, si entendemos que en nuestra voluntad está nuestra vida, porque es la cajita en donde se han ido acumulando todos los actos de nuestra vida, Guille, y Sí, ahí están los actos buenos, los regulares, los indiferentes, los malos, ¿sí? Pero de que de alguna manera entre todos están conformando lo que yo soy. Ah, bueno, yo soy, bueno, tú eres, Guille, una mujer de 70 años, regularmente buena. ¿Y por qué digo regularmente? Ah, bueno, porque vamos a poner en una balanza. Todos los actos indiferentes se quitan. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque son indiferentes, son inconscientes, son... No importa, eso se elimina. Vamos a poner todos los no a Dios en un lado de la balanza y vamos a poner del otro lado todos los sí a Dios. Entonces va a resultar una vida regularmente buena. ¿Sí? sí, No podemos pensar que nadie sea totalmente buena, mucho menos pensar que es divina. Eso es impensable. Bueno, si yo voy a quitar mi voluntad de ese, no importa lo que pese, no importa lo que traiga, no importa cuántos años o cuántos actos traiga, la quito. ¿Y qué va a pasar? En el ejemplo que nos pone Jesús de esta de la piedra, dice que vivimos sumergidos en su voluntad. Su voluntad nos corre por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás. O sea, es como un mar en que estamos suspendidos a la mitad del mar, en unas profundidades terribles, pero lo único que me mantiene con vida humana es mi voluntad, que es un tapón que impide que el mar entre. Y el mar es todo Dios. En el mar están todos los actos de Dios. ¿Sí? Bueno, mi piedra está rigiendo mi vida. O es la que rige, la que gobierna, la que hace que mi vida sea lo que es. Bueno, si esa voluntad humana se está extendiendo en toda mi vida y yo la quito, Guille, ¿qué pasa? Bueno, pues lo primero que pasa es que toda mi vida se va con la voluntad, ¿de acuerdo? sí. Pero como no me quieren muerto todavía, o sea que esa es la muerte, la separación de las tres potencias del alma y entre ellas la voluntad de mi cuerpo, entonces como Dios no me quiere muerto todavía, me llena de su voluntad. Y ahora su voluntad penetra en ese hoyo donde estaba mi voluntad humana y me llena, me abarca, me llega a lo más íntimo de mi ser. Por lo tanto, ahora qué vida tengo. Pues sí. Y, o sea que la piedra es una piedra íntegra, no quedan por ahí residuos de piedritas que tapen, por decirlo así, el flujo del mar. No, no, no. La Es piedra o se quita toda, o no se quita. eso es un punto importante. Y algo que a veces tenemos confusión, pensamos que con las virtudes vamos quitando parte de nuestro ser,
de nuestra esencia, ¿de acuerdo? Sí, No, la virtud no es más que una pintura que le pones a tu piedra, la vas adornando. Son pinturas o recubrimientos que le vas poniendo a tu piedra de tu voluntad para irla haciendo menos, ¿qué? Fea, pues sí. menos Ajá. burda, y en un lado le pintas un sagrado corazón de Jesús, en otro lado le pintas a la Inmaculada Concepción, y así pensamos que ya nos estamos pareciendo a ellos, Sí, ¿de acuerdo? Y lo digo con toda sí, intención, ¿eh? Con toda sí, la intención de hasta dónde puede llegar esto. Esa es la ficción, el engaño tan pavoroso que tenemos en nuestras propias vidas, que creemos que con pintar nuestra voluntad con imágenes religiosas ya somos la cumbre de la virtud. Ahora Dios nos tiene que estar agradecidos por ser tan bellos, ¿sí? Esa es, esa es la locura de las virtudes. Claro, hay gente que pinta muy bien, hay gente como yo que pinta que si pinto un Sagrado Corazón me van a condenar por haberlo puesto así. Van a decir, no hombre, ¿qué te pasa? Yo no soy así. No, o sea, es íntegra la piedra, como tú dices. No, no se puede quitar una parte y otra no. no se puede fragmentar. No, O eres o es no eres. mi voluntad. Y si entiendo que mi voluntad es mi vida, entonces yo no puedo quitar parte de mi vida, porque en ese hueco ¿qué quedaría? ¿Muerte? ¡Wow! Difícil que yo ande cargando con un cadáver, ¿no? Claro, O Dios va a poner ahí parte de su voluntad. Eso también es pensar que Dios se fragmenta y Dios es indivisible. O se pone todo o no se pone nada. y nos recuerda sus palabras en el Evangelio, ¿no? El que no está conmigo está contra Está mí. contra mí. Así es. O sea que no hay medias tintas, como él dice, ¿no? El que agarra el arado y voltea para atrás, o a los tibios, yo los vomito. O Ujú. sea, para Jesús no hay medias tintas, o eres o no eres. O eres o no eres. Exacto. Y eso Entonces, es maravilloso, déjame decirte, digo, de lo que estamos recibiendo acá de este lado del diálogo, porque basta que tú tengas una disposición sincera, honesta, o sea, desde adentro, para dejar quitar esa, o aquí como es, o sea, tú quitar esa piedra, o si es muy, muy grande, pedirle ayuda a Dios que nos ayude a quitar, a remover esa piedra y dejarnos inundar, como decías hace ratito, ¿no? Por arriba, por abajo, por dentro, por fuera, de, pues de esa vida divina y mantenerse ahí, no volver a poner otra piedrita, ¿no? así es. Entonces, creo que la imagen no sé si sea muy clara. O sea, si yo quito mi piedra, quito lo que me está animando, vivificando, dándome vida a mí. Y la quito. Y ahora, para seguir vivo, necesito otra vida. Y esa vida es la divina voluntad que me penetra y te digo, se extiende en todo mi ser. No importa que tenga 70 años o acabe de nacer. Eso no importa. Es la vida divina que me abarca. Y algo que es importantísimo, Guille, porque siempre pensamos decir, híjole, ya tengo 70 años. Bueno, y la vida divina viene completa y no tiene 70, tiene una eternidad, Sí, ¿sí? Tiene actos desde hace una eternidad, pero esos actos ya se me están comunicando como parte inherente de su
vida. Entonces ahora ya no es mi vida de 70 años, es la vida divina eterna que tengo en mí, que es la que se mueve en mí, que es la que me anima en mí. Por eso es que Jesús le dice a Luisa que toda la primera parte de la preparación de ella, en donde Jesús estaba con ella continuamente, su presencia no fue más que para prepararla. O sea, y ese preparar hay que traducirlo de la siguiente manera. Fue un enamorarla de él, hacer que Luisa se enamorara de él. Y esto es el único acto que debemos hacer. Porque cuando decimos quito mi voluntad, en realidad no le estoy dando un significado. Y el significado es amar a Dios de tal manera que decida quitar mi voluntad, que decida quitar mi vida, que decida quitar mi independencia, que decida quitar todo lo que Dios me ha dado para usarlo hacia Él. No sé si esto revuelva más de lo que ya es, pero a lo que quiero llegar es a esto. Lo único que necesitamos hacer es amar a Dios. Y ese amar a Dios lo debemos entender como nuestro único acto. Y ese amar a Dios significa renunciar a lo mío por adquirir lo de Él. Y aquí me recuerdas unas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando dice, el que quiera conservar su vida, entre paréntesis, Sí, la perderá. la perderá, y el que la pierda, la ganará. Así es, por amor a mí, Así es. por amor a mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enamorarnos. Enamorarnos de Jesús, enamorarnos de Dios. ¿Qué necesito hacer para enamorarme de alguien? Conocerlo, frecuentarlo, ¿sí? O sea, entre más lo conozca, entre más lo frecuente, entre más conviva con él, más crecerá ese amor en mí, porque el amor es la necesidad de darse. Entonces, entre más crezca el amor en mí hacia Dios, más crecerá la necesidad mía de darme a Él. Y en la medida que esto mío crezca, es como respuesta a la necesidad de Dios de darse a mí. Porque primero nos amó Él y después yo lo amo a Él como respuesta. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ese es como el todo. Entonces, en la medida que yo decida que yo ame a Dios, voy a decidirme a quitar mi voluntad. Voy a tener la fuerza necesaria para quitar la piedra y dejar que me inunde su voluntad. Y entonces su vida correrá en mí. No importa si son 70 años, que bueno, ya tengo 70 años de vida divina. Sí. El que tiene 10 nada más tiene 10 años. Claro, tiene toda una vida para poderlo hacer, pero también tiene toda una vida para poderse salir. Así es. El que tiene 70 años ya no tiene las energías suficientes para salirse. Y me refiero a las pasiones, a todo lo que te asalta como naturaleza tuya. El que tiene 10 tiene toda la fuerza de su naturaleza para pelearse contra ella. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, Guille, qué bueno que tienes 70, ojalá tuvieras 80. ¿Sí? Pues, bueno. Maravilloso. Maravilloso todo lo que nos has comentado ahorita. Creo que nos inyecta así un entusiasmo y sobre todo eso de enamorarnos de Jesús. Así,
lo más grande que nos puede ocurrir en esta vida, ¿no? Así es, llegar a amarlo, pero en Sí, este sentido, ¿sí? Entonces, vamos a seguir con el capítulo tantito. sí, Dice, sí, sí. dice, ¿quién da el cumplimiento a estos actos establecidos por el Ser Supremo? Quien coopera y se hace dominar por la voluntad divina. Con la cooperación y con su dominio, siente el vínculo, la inseparabilidad de ella y siente correr su vida divina en sus actos. Mientras que cuando no coopera, pierde el dominio de mi voluntad divina y en vez de hacer la mía, hace su voluntad y cada acto de voluntad humana forma un vacío para lo divino en el alma. Estos vacíos desfiguran a la pobre criatura y como ha sido hecha para Dios, solo Él puede llenar estos vacíos, porque los actos cuyo número está establecido debían servir para llenarla del ser divino. Ese es el punto. ¿Qué necesito hacer para ser como mi mamá celestial que es toda divina? Ah, pues dejarme llenar del ser divino. Y ese ser divino me va a llenar con los actos que yo haga en su voluntad. Y si ahorita renuncio a la mía para que entre la de él, me llena completito mis 70 años. ¿De acuerdo? Desde el primer acto. Así es, desde el primer acto. Ahora, no sé, yo creo que con esto estaría más o menos clara tu pregunta, o sea, la respuesta a tu pregunta. Pero repitiendo, es conveniente revisar el noveno programa, Sí, ¿sí? Porque aquí Jesús nada más da esos datos, por ejemplo, este otro. Y se poníamos fuera todo lo que la criatura debía hacer, así que todo salió de nosotros. Nos hacíamos proveedores de todo lo que ella debía hacer. ¿Sí? Dice, tú debes saber que cuando sacamos la creación de dentro del seno de nuestra divinidad, al sacarla fuera, nuestro fiat dentro de un mar de amor ponía fuera todo lo que la criatura debía hacer. Y luego, conforme sacamos a la luz del día las criaturas, así comenzamos a proveerlas con nuestras manos creadoras de las obras que deben hacer. ¿Sí? Y así. Y esto viene a explicar las palabras de San Pablo que habíamos puesto al principio. Entonces, ¿quedará claro? Yo pienso que sí. sí, bastante claro. Y conclusión, no somos predestinados, somos invitados. Somos invitados. Ese es el punto. No me obligan, me invitan. El que decide soy yo. Así Bueno, es. entonces con esto podríamos decir que la primera parte, la primera pregunta, Guille, quedaría bien. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. Y además, muy luminosa, con, ¿cómo te quiero decir? Como para llenarnos de entusiasmo de todo ese caudal que recibiremos de bien en el momento que nos decidamos a darle el sí a Dios, un sí rotundo, completo, de hacer a un lado nuestra voluntad para que Él nos inunde con la suya. ah, ¿Qué noticia más maravillosa recibiremos que esa, no? pues sí, y ya no me quejaré de tener 70 años. No, Al, al contrario, le diré, Señor, gracias porque me acabas de dar el regalo más maravilloso. Ya casi me muero y me das esto. antes de morir, Antes qué de cosa, morir, me qué, llenas de tu vida eterna, fíjate, me llenas de tu vida eterna y ahora simplemente voy a seguir actuando y ya no tengo toda la fogosidad de mi juventud para sacarme o para hacerme dudar o para ponerme obstáculos en el camino. y, Bueno, y como, bueno, también como última
Como decías, lo que Dios quiere es que nos enamoremos de Él, y para enamorarnos de Él, bueno, lo debemos de conocer para irnos acercando cada vez a Él y deseando poseerlo a Él, y, Exacto, ¿verdad? así es, Y de eso llenarnos. así Bueno, es. Bueno, es, es, ahora, en cuanto a la segunda pregunta, Guille, que yo creo que se va a quedar para el próximo programa por el tiempo, sí, perdón, el próximo diálogo. listo. No, no. Creo que vale la pena aclarar las cosas. Mira, cuando hablamos de los últimos tiempos, cuando hablamos de los tiempos actuales, cuando hablamos de todo este mundo de cosas que se nos están presentando y que nos están llenando la cabeza con los últimos tiempos, la parucía de nuestro Señor, todo lo que conocemos, siempre, siempre nos vamos por el punto de vista humano. Nunca hemos querido penetrar hacia qué es lo que Dios nos está queriendo decir, qué es lo que lo que Jesús quiso decir que debemos estar atentos a los signos de los tiempos. Voy a poner un ejemplo, no refiriéndome ahorita en este momento a lo que tú te referías, a la parte actual de todo este tipo de movimiento, ¿cómo diríamos? Profético, catastrófico que se está dando. Y como muy bien tú lo has comentado en otras ocasiones, totalmente alejados de Dios, porque nunca oímos la palabra Dios en sus comentarios, ¿no? Bueno, yo quisiera meterme un poquito a las visiones de Daniel. ¿Te acuerdas de Daniel, del profeta, con sus visiones de las cuatro bestias? ¿Sí? Y esto sucedió, no sé, 1500 años antes de Jesús, o sea que ya hace bastante tiempo. Sin embargo, la parte humana siempre nos ha llevado a querer entender o querer reconocer en lo que en estas visiones lo que Dios le da cosas humanas en el sentido de personajes perso individuales o cuando mucho a pueblos, reinos o imperios. Daniel ve cuatro bestias. La primera bestia, bueno, son bestias que salen del mar. Eso es importante después para comentarlo. Y que los vientos que había en ese mar como que se peleaban entre ellos. Yo creo que nos está dando la idea de un viento huracanado, ¿no? O sea, un viento que hace estragos por todos lados. Y nos dice que la primera bestia es como un león con alas. Y luego él ve que le son arrancadas las alas y que se endereza, se yergue como hombre y le son dados pies de hombre. Y todas las interpretaciones que nos han dado de esto es que la primera bestia es Babilonia. Y ya luego nos dan razones y nos dan eh, datos como para pensar el por qué Babilonia. Lo importante, cuando menos ahorita, sería el recalcar que esa primera bestia, que era como león y con alas de águila, le son arrancadas las alas y se yergue como hombre y le son dados pies de hombre. O sea, la primera bestia es la, ¿cómo decirlo? Desintegración del primer ser. ¿Sí? El Sí, primer ser era un león con alas. La primera bestia es ese ser aquel
pero que se le habían arrancado las alas, que se yergue y se le son dados pies de hombre. Esa es la primera bestia, no el león con alas. ¿De acuerdo? Creo que hay que dejarlo muy claro. Y nos la ponen como Babilonia. La segunda bestia que él ve es semejante a un oso, ¿sí? Y esta segunda bestia nos la ponen como el reino de los medo-persas. Y nos dan también explicaciones, muchas explicaciones de esto. La tercera es semejante a un leopardo, pero un leopardo en donde le son dadas 4 alas. ¿De acuerdo? O sea, ahora ya no es un león, ahora es ni un oso, ahora es un leopardo, pero le son dadas 4 alas. Y todas las interpretaciones nos dicen que es Grecia, empezando con Alejandro Magno, en fin. Y por último, la cuarta bestia, que es muy diferente a las primeras tres, en que es espantosa, es terrible, es terriblemente, bueno, enormemente fuerte, que tenía dientes de hierro, que devoraba y trituraba todo lo que se le atravesaba y que lo que escupía lo hollaba con sus pies, o sea, lo pisoteaba, lo deshacía. Y dice que tenía 10 cuernos y que estos cuernos, bueno, esta bestia, perdón, la ponen como el Imperio Romano. Si te das cuenta, ya pusieron estos sueños de Daniel, ya los enmarcaron en lugares muy determinados, en personajes muy bien definidos que regían imperios y que se extendieron en muchísimas partes del planeta. El único problema, Guille, es que después de esto, Daniel sueña a un hombre anciano en años, Dios, que le da todo el poder a su hijo, a uno como hombre, que es Jesús, para que él destruya todo esto. ¿De acuerdo? Esa parte no encaja dentro de toda la exégesis que se ha hecho de estas visiones de Daniel. Y luego dicen que de esa cabeza con 10 cuernos le crecía otro cuerno más pequeño, pero que arrancaba 3 cuernos de los anteriores. Si te fijas, son figuras muy difíciles de poder entender en la actualidad. Como de mitología. Ándale. Pero yo me imagino que para Daniel era muy claro, debido al tiempo en el que vivió y debido a que él vivía la mitología. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, Él es, además usaban simbología pues para justamente que no fuera tan accesible a todos, me imagino. así es. Entonces, bueno, toda esa parte hay que entender que desgraciadamente todo lo que se ha dicho, analizado de estas visiones, Guille, es una parte en que se ha querido ver fuera de nosotros lo que Daniel soñaba, lo que él profetizó para los tiempos futuros y sobre todo para el tiempo del triunfo de Cristo, del triunfo de Dios. Y a mí que me perdonen, pero destruido el Imperio Romano, no ha triunfado Dios. Y si me dicen que triunfó y que ahora la sede del cristianismo está en Roma y todo, digo, perdónenme, pero estamos creo que más lejos
que en aquel tiempo del triunfo de Jesús en el sentido de vida, no de cercanía, no de cercanía de tiempo, porque hoy estamos más cerca del triunfo de Jesús que ayer y mañana estaremos más cerca que hoy, pero ¿cuándo será? ¿Quién sabe? Pero más cerca en el sentido que hablábamos hace ratito. No, más cerca de tiempo, Sí, pero de vida estamos más lejos. a eso me refiero. Cerca de vida o de enamorarse de Jesús. Estamos más lejos. Así es. Bueno, el tiempo se nos termina, Guille, Sí, y qué bueno que lo dejamos como preámbulo. Así es. Porque es un tema muy, muy importante, muy interesante, muy tantito de repente de moda. Ándale. Y puede crear así confusión o irnos, como decíamos, a la pregunta por el lado equivocado. Así que me parece muy oportuno, muy importante y de mucho provecho que lo podamos desarrollar en nuestro siguiente En el próximo diálogo. Claro que sí, Guille. ¿Sí? Claro. Entonces, pues sí, para que quede concluida nuestro diálogo del día de hoy, pues dejamos este tema pendiente para el siguiente y pues como siempre, muchísimas gracias, querido Salvador. Gracias a Dios por ti, por tu tiempo, tu disposición. Y bueno, nos encontraremos en el siguiente diálogo. ¿Cómo no, Guille? Y hasta la próxima. Hasta luego a todos.